Déjeme saludar a Julio Broniman y a Toño, al buen Toño Ruiz, que llegaron para la mesa. Se le fue la luz, ¿no? Yo creo que se le olvidó pagarla al querido Rafiña, a Rafa Herrera. Veo raro a Julio Broniman, como que, ¿seré yo, mi querida Ceci, o es De Julio? pronto te nos fuiste, Vicente, así como que se trabó Porque un lo veo así pedacito, sí. medio. De pronto como que te ¿Me perdimos a escuchas ti. ahí, Toño? Sí, sí, te escucho, pero como que te perdimos ahí. ¿Me escucho bien? A ver si me escuchan, me ven y me escuchan. Yo te veo un poquito, ya te ves mejor, Vicente. Pero yo me escucho bien. Toño, ¿qué tal? Muy buenos días. Julio, Buenos qué días, gusto Ciudad de saludarte, México. Julio Broniman, qué gusto saludarte aquí, mira, con mi chamarra de los Dorados, ¿no? De la División Sí. del Norte, hoy más que nunca, pues bueno, pues pensando en estas expediciones punitivas que amenaza este loquito, este desequilibrado, este desquiciado que desafortunadamente enfrenta, o más bien detenta el poder en una de las principales potencias del mundo. Te saludo a ti, a Vicente, que tiene problemas ahí en estos momentos tecnológicos, al público consentidor de Sin Censura que extraño tanto, por supuesto a doña Ceci, y pues en eso andamos, Julio. ¿Cómo estás tu amigo? Pues muy bien, pues con mucho gusto, con mucha alegría de estar con ustedes. La verdad, compartir esta mesa, este panel contigo, desde luego con Vicente y como siempre un agradecimiento a toda la familia Sin Censura y desde luego a Ceci por la invitación. Y bueno, pues vamos a platicar de algunas cosas porque como tú bien mencionas, este ha sido un arranque de un año 2026 bastante intenso. Para ser la primera semana del 2026, para habernos dado el abrazo de Año Nuevo, en el caso de la Ciudad de México, para el viernes 2 de enero, como ustedes bien saben, como tú perfectamente sabes, Toño, pues aquí empezamos el año con un movimiento telúrico, con una sacudida, con un sismo bastante fuerte, se sintió muy fuerte en la Ciudad de México y lo mismo en otros estados de la República. Afortunadamente no pasó a más, digo, algunos daños materiales, parece ser por lo que se mencionó el día de hoy en la mañanera. En la región de la costa de Guerrero, ahí sí hubo algunas afectaciones, algunas viviendas, en la mañanera se tocó el tema, pero aquí en la Ciudad de México, pues bueno, creo que fueron unos cuantos postes los que se cayeron, pero no hubo más afectaciones como tal, pero el susto estuvo muy fuerte. Y luego, Toño, Vicente, audiencia de Sin Censura, pues en la madrugada del sábado, pues ustedes ya saben perfectamente qué fue lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Y bueno, ahorita yo creo que vamos a estar platicando algunas de las cosas de cómo han ido evolucionando todos estos acontecimientos desde la supuesta captura, más bien el secuestro de Nicolás Maduro, al lado de su esposa, y que pues, prácticamente ya están en manos, me cuesta trabajo decir, de la justicia de Estados Unidos, pero más bien ya están en una corte y pues hay mucha información al respecto, la captura también de dos buques petroleros, también como petróleo de Venezuela, los señalamientos de lo que es eh, la, 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 la supuesta amenaza y señalamientos de que Donald Trump pretende invadir México vía terrestre para ir detrás, para detener a los grupos del crimen organizado, ¿no? Y así han sucedido muchas cosas. En Venezuela también, creo que va a ser muy interesante si también lo platicamos, Toño, Vicente, audiencia, para que también participen ahí en el chat con sus comentarios. La liberación de presos políticos en Venezuela, ese es un punto muy importante. Y también, pues, platicar un poquito acerca de todo lo que viene sucediendo en Venezuela con las declaraciones de la ahora presidenta con relación a cómo va a empezar el asunto del petróleo, el asunto principalmente de la industria energética, no nada más del petróleo, sino también de la electricidad, donde pues van a tener que estar trabajando de alguna manera con empresas norteamericanas. En el caso de Chevron, que es una empresa norteamericana también, que no nos extrañe, porque esta prácticamente ya está cumpliendo aproximadamente más de un siglo, es decir, aproximadamente 102 años que está operando
dentro de Venezuela. Es una empresa norteamericana que está trabajando ya desde hace mucho tiempo dentro de Venezuela. Pues bueno, vamos, Toño, adelante. No sé si ya esté por ahí Vicente y pues vamos platicando. Adelante. Creo que no, creo que por ahí lo perdimos, no sé si estaba en el aeropuerto, por ahí nos puede decir doña Ceci, querido Julio, pero aquí le damos con mucho gusto, siempre con mucho cariño esta producción, y yo totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que ayer, concientizándolo con varios amigos, estábamos pensando que tendríamos que hacer pues también un recuento sanador, con el que vamos a aliviar un poco, y te invito también, vamos a estar ahí con Toño Ruiz un ratito más, en una mesa de sanación ante efectivamente una semana pues, de la chingada. No lo puedo decir de ninguna otra forma, es una semana, una pinche semanita que efectivamente encabezaría todo este 2026, un año muy convulsionado, la verdad, ¿no? Después de otro año también convulsionado. Ya mencionabas tú, pues, una serie de factores de lo que ocurre, esta invasión ilegal a Venezuela, el secuestro de un presidente, hasta, bueno, pues también el asesinato. Eso fue, lo tenemos así, ¿no? En tantas cosas que pasaron esta semana, el asesinato de René Buena, René Good, así le pusimos en nuestro espacio, René Buena, esta poetisa, madre de familia, que pues es asesinada por un tipejo que resulta, bueno, ya te había tenido sus problemas ahí en ICE, es excombatiente de la guerra de Irak, le gusta disparar al cabrón, un cobarde que pues iba enmascarado. Ya se demostró efectivamente que en ningún momento puso en riesgo la vida de este sujeto, la señora René Good, René Buena, y efectivamente, bueno, pues creo que este es un momento en el que sí, efectivamente tendríamos, Julio, público consentidor, que poner las barbas a remojar ante la cantidad impresionante de pues locuras que está encabezando Donald Trump, ¿no? Un Donald Trump, como lo decía hace rato Vicente, completamente desquiciado. Él hablaba de cómo es que tendríamos que revisar pues vamos, ¿no? Su patología, cómo es que deberían determinar verdaderamente su estado psiquiátrico en estos momentos. Yo quiero comentarte, no lo recuerdo, pero hay una enmienda en la Constitución de los Estados Unidos que determina que un presidente en funciones no puede estar loco, no puede tener problemas psiquiátricos, psicológicos o físicos, y que tiene que ser removido en ese caso. Efectivamente, pues se habla de cómo es que tiene poder absoluto en estos momentos Donald Trump y se pasa a la Constitución, a las leyes, a las instituciones de Estados Unidos por el arco del triunfo. Pero yo quiero insistir hasta el cansancio, querido Julio, querido público consentidor, en que los demócratas en Estados Unidos, esos que nos han quedado tan mal, que son como los panistas gringos, todavía tienen poder en la Cámara de Representantes, en el Senado, en las instituciones estadounidenses, tienen gubernaturas, tienen alcaldías, tienen poder, por supuesto, con jueces, con una serie de situaciones, y podrían implementar esta enmienda de la Constitución para impugnar al presidente de los Estados Unidos, que verdaderamente está desequilibrado. Nos ha demostrado lo muy desequilibrado que él y la gente a su alrededor está. Ayer lo mostraba doña Ceci aquí en Sin Censura. Poníamos imágenes de la Mataperros, secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien pues en la mañana estuvo en un evento en la frontera y se disfrazó de vaquera, con un sombrerote que, perdón, pero se veía ridícula. O sea, parece esos sombreros como de las caricaturas de Bugs Bunny, no sé si te acuerdas, ¿no? Que le ponen unos sombrerotes allá a Bugs Bunny. O sea, no se le ve la cara, se ve ridícula, y asegura en esos momentos, bueno, que esta señora, que la poetisa, madre de familia, que ahí queda claro y específico que es una madre de familia, ya está peluchines en el coche, ¿no? Juguetitos de sus niños, ¿no? Bueno, esta poetisa es una amenaza y que tuvieron que matarla. Corte A, ¿no? Corte B, se desplaza a otra conferencia de prensa, me parece ya ahí en Minneapolis, y se cambia el disfraz. Se cambia el disfraz a una agente del ICE, o sea, está disfrazada, querido Julio, querido público consentidor. Y esto, insisto, no
no solamente denota la falta de seriedad y respeto de esta señora al pueblo de los Estados Unidos, un hecho tan horrendo, sino lo verdaderamente loca que está, lo psiquiátrica que está, lo psicopática que es. Yo quiero insistir hasta el cansancio, este título que tengo atrás es de periodista. Yo tengo una cédula profesional como periodista, no como psicólogo, no soy médico psiquiatra, por supuesto, pero sería muy neurótico no ver la psicopatología de estos cuates, empezando por el presidente Donald Trump. O sea, sería neurótico de nosotros no ver la realidad, no ver lo obvio, no ver que desafortunadamente uno de nuestros peores políticos en los Estados Unidos, Marco Rubio, aparece como el más congruente de ese gabinete. Este sujeto, ¿no? Que es absolutamente despreciable y que como la chilindrina dice una cosa y luego dice otra, perdón, la chimoltrufia, es el que en estos momentos parece ser el más congruente, el que según personas cercanas a la Casa Blanca ha estado pues deteniendo a Donald Trump de una invasión a México, Julio. Es una situación verdaderamente terrible porque mira, este tipo completamente a favor del genocidio perpetrado por el Estado político de Israel en la Franja de Gaza al pueblo palestino, cuando es exhibido por activistas, él mismo dice, grábenme y digan que sí quiero que maten niños. Y este tipo, ¿no? Este tipo que por supuesto, por cuestiones personales, odia a Cuba, odia al gobierno cubano, odia todo lo que tenga que ver con ese, el país de sus ancestros. Este tipo que durante las campañas dijo una y otra, decenas de veces, Julio, público consentidor, decenas de veces dijo que no podíamos permitir que un con artist o un artista del fraude como Donald Trump llegara a la Casa Blanca. Hoy es el secretario de Estado y parece ser el más congruente. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice que pues ya desde anoche le pidió al doctor Juan Ramón de la Fuente, nuestro canciller, que se pusiera en contacto con Marco Rubio, quien, insisto, ¿no? Varias veces ha reconocido que efectivamente México colabora activamente con los Estados Unidos y que no hay ningún tipo de problemáticas con México, ¿no? Esto a raíz de que Donald Trump nos amenaza con una incursión armada y terrestre al estilo de la excursión punitiva de Pershing contra Pancho Villa en México. Y yo lo que me puse a pensar es, verdaderamente necesitamos la representación de alguien como el doctor Juan Ramón de la Fuente, que con mucho respeto nos ha quedado muy mal como canciller. Ante esta persecución a la que nos enfrentamos los mexicanos acá en los Estados Unidos, 40 millones de personas de origen mexicano acá en los Estados Unidos, seamos ciudadanos o no. Esa es la acción que se debe tomarlo con mucho respeto para la presidenta Claudia Sheinbaum. Y lo digo, Julio, porque creo que este es el momento en el que deberíamos regresar a los que saben cómo tratar esta crisis internacional, esta crisis binacional, esta crisis con Estados Unidos. Creo que a lo mejor esto va a sonar como una locura, pero debería regresar Marcelo Ebrard a la Cancillería. Yo, honestamente, con mucho respeto, también no lo veo como presidente y está haciendo un buen papel como secretario de Economía, pero el mejor papel que ha tenido ha sido como canciller. O tendría que regresar Marcelo Ebrard a la Cancillería, o el mismo, perdón que lo diga, lo digo con mucho respeto para usted, público consentidor, o el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Wow. Suena como una locura, pero estaba viendo las declaraciones que hizo en la Casa Blanca el presidente López Obrador, quien consiguió domar al monstruo, quien consiguió domar a la bestia llamada Donald Trump, fue Andrés Manuel López Obrador. No creo que necesitemos que se esté comunicando en estos momentos el doctor Juan Ramón de la Fuente con Marco Rubio para que pues nos den a tole con el dedo a los mexicanos. A lo mejor lo que necesitamos es un verdadero político que nos represente, que nos defienda. Insisto, podría ser a nivel internacional un Marcelo Ebrard, pero en la opinión de su servidor, creo que debería ser, creo que este es el momento en el que debería regresar como lo prometió para defender la soberanía de México y para defender a la presidenta de México. Debería regresar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él debería ser nuestro canciller y él debería ser quien tendría que estar lidiando
con el presidente Donald Trump, a quien conoce perfectamente, a quien Trump ha llamado su amigo, a quien Trump respeta profundamente, y frente a quien el presidente López Obrador en la Casa Blanca, en los Estados Unidos, dijo "Viva México" 3 veces. No sé, a lo mejor me estoy extralimitando, pero creo que este es el momento. De verdad, ya ante la amenaza de una invasión a México, creo que es necesario que regrese Andrés Manuel. Efectivamente, Toño, tienes mucha razón. Me gusta mucho lo que estás mencionando, lo que estás comentando al respecto, porque quiero retomar lo que tú mencionas con el tema de Andrés Manuel López Obrador, nada más para darnos cuenta el peso a través de las redes, el peso mediático con la publicación que tuvo hace una semana, bueno, va a ser una semana que reapareció públicamente en las redes sociales. Y recordemos sus palabras, ¿no? No todas las palabras, voy a citar nada más lo que él dice en parte de su tweet, en parte de su texto. La efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. Y sobre todo que ese mensaje, recordemos que lo cierra diciendo que por el momento, por ahora, no le manda un abrazo a Donald Trump. Entonces, esto que tú mencionas de que sería algo muy interesante por el peso político que tiene, por lo que representa de alguna manera. Por ahí está pendiente, lo dijo cuando presentó su libro de gracias. Originalmente iba a ser un libro, pero él lo mencionó, que van a ser 2 libros. Perdón, el libro el de Grandeza, cuando presentó el libro de Grandeza, mencionó que más o menos para finales de este año 2026 va a presentar otro libro y este se va a llamar Gloria, que abarca de lo que viene siendo el periodo de la independencia prácticamente hasta la fecha, ¿no? Incluso yo creo que por ahí posiblemente tendrá que tocar algunos aspectos de la colonia, quizás, ¿no? Pero esto que tú mencionas, Toño, a mí en lo personal no se me hace descabellado, se me hace algo muy interesante, sobre todo porque él mencionó claramente cuáles serían, bajo qué escenario o cuáles serían las condiciones, tanto dentro de la política nacional como internacional, para que él pudiera regresar o reaparecer públicamente en la escena política. Y el peso político, el peso moral que tiene Andrés Manuel López Obrador, pues es inmenso. Vamos a ser completamente sinceros, Toño, audiencia. Él representa prácticamente la reconfiguración de la segunda oleada de gobiernos progresistas en América Latina. A partir de su victoria en las elecciones del pasado 2018, es cuando se viene un efecto dominó donde vuelve los gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, distintos tipos con sus matices cada uno de estos gobiernos, y prácticamente América Latina, la patria grande, se vuelve progresista, ¿no? Si Andrés Manuel López Obrador no pudo estar en la primera oleada de gobiernos de izquierda, de gobiernos progresistas en América Latina, es porque en aquel entonces, pues, pasó por un fraude electoral que ya todos lo sabemos, ¿no? Entonces, creo que sí va a ser interesante ver cuál va a ser la postura, no nada más del gobierno, qué es lo que va a estar haciendo Juan Ramón de la Fuente, pero ojalá y estas palabras, esto que estamos mencionando, esto que pones en la mesa, Toño, pues pueda hacer eco en las redes sociales para que en algún momento pueda haber alguna señal, si fuera el caso, en caso de ser necesario, de una posible o aparente reaparición o regreso a la vida pública y política de Andrés Manuel López Obrador. Pero no lo sabemos. Pero bueno, con lo que estabas mencionando acerca de lo sucedido en Minnesota, también debemos de considerar algo que fue Minnesota donde en el 2020, y tú lo sabes perfectamente, Toño, donde el caso de George Floyd desencadenó una serie de protestas y en aquel entonces, bueno, protestas por parte de la población civil, y esto se replicó a todo Estados Unidos, en todo Estados Unidos y en distintas partes del mundo también. Y eso fue en el 2020, y esto tuvo una repercusión dentro de lo que fue la administración
de Donald Trump. Recordemos que Donald Trump era presidente, era su primer mandato. Entonces, esto que está sucediendo ahorita en Minnesota, pues es un acto de la Gestapo de Donald Trump, porque pues, ¿qué es lo que han estado haciendo? O sea, lo mismo que hacía la Gestapo prácticamente era ir en contra de los inmigrantes judíos en aquel entonces, durante la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi, en contra también de los extranjeros, en contra de personas que tenían otro pensamiento político, otra ideología, otra manera de vivir y de pensar. Y aquí están haciendo exactamente lo mismo, porque no nada más es un atentado en contra de los inmigrantes, aquí están atentando en contra de su propia población, ¿no? Y esto está desencadenando y está repercutiendo, haciendo mucho eco en América Latina, en el mundo y también dentro de Estados Unidos. Y recordemos que esto es un año, tú lo mencionaste también hace ratito, Toño, es un año muy importante porque va a haber elecciones, va a haber unas internas dentro de Estados Unidos, y pues ahí vamos a ver cómo se van a estar de alguna manera acomodando, moviendo las aguas. Y también consideremos que ahorita el Congreso de Estados Unidos, el actual Congreso de Estados Unidos, de alguna manera está frenando y le está diciendo a Donald Trump que para poder movilizar a las Fuerzas Armadas fuera de su territorio nacional, haciendo incursiones en el extranjero, se requiere la autorización del Congreso, algo que no sucedió. Entonces, ahorita por el momento, de alguna manera, le están amarrando las manos a Donald Trump, pero finalmente Donald Trump sabemos cómo se las gasta, sabemos cómo lo está mencionando, cómo sabe salirse por la tangente o rebasar de alguna u otra manera y sin ser sancionado, ¿no? Hay otro punto que también estás mencionando que se me hace muy interesante, y efectivamente recordemos que a principios del siglo XX, el ejército de Estados Unidos decidió invadir México, precisamente para ir atrás de Pancho Villa, para detener, para agarrar a Pancho Villa. En aquel entonces, Pancho Villa era el malo de los norteamericanos, de los gringos, inclusive para el cine de aquella época, ese cine en blanco y negro, ese cine mudo, el malo lo representaban caracterizando a un personaje mexicano con sombrero, con un fenotipo, con una fisionomía muy parecida a la de Pancho Villa. Y así es como Estados Unidos ha ido teniendo a todos sus villanos, ¿no? A lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el siglo XX hasta la fecha, ¿no? Pasando por los afganos, por los libios, por los cubanos, por los rusos, por los vietnamitas y todo esto. Y todo este tipo de invasiones es porque ellos siempre los han considerado como parte, como si fueran criminales, cuando en realidad los que siempre han sido criminales han sido ellos, ¿no? Y ahorita queda completamente evidenciado con el tema del inexistente cartel de los soles. Palabras publicadas, notas periodísticas publicadas en el New York Times, y obviamente con una investigación y un análisis a fondo ya por distintos medios, tanto locales dentro de Estados Unidos como a nivel internacional, donde prácticamente queda completamente, se cae esa retórica, se cae toda esa verborrea o esa idea, cuando creo, o más bien todos en el mundo sabemos perfectamente que el pretexto no era el narcotráfico, sino también, más bien, el petróleo, ¿no? Y bueno, y esperemos que esto no suceda en México, este tipo de amenazas, este tipo de señalamientos, porque pues ahora sí que, México es un país que ha pasado por varias intervenciones, no ha sido fácil para México durante el siglo XIX, y a mí sí me gustaría invitarlos a toda la audiencia, a todos los que están radicando aquí en la Ciudad de México y los que próximamente vayan a visitar la Ciudad de México, ojalá tengan oportunidad de visitar el Museo Nacional de las Intervenciones que se encuentra albergado dentro de lo que es el exconvento de Churubusco, para que conozcan, para saber, para informarnos acerca de cómo, cuáles... Haz una excursión para panistas, Julio. Ándale, fíjate, Vicente, estaría buenísimo hacer un recorrido porque ahí hay hay un guión en orden cronológico que habla acerca de todas y cada una de las intervenciones, ¿no? Y hay material didáctico, hay objetos de la época,
hay muchas cédulas informativas, hay banderas, hay uniformes y todo esto, y de alguna manera creo que esto nos va a dar a entender, podemos llegar a conocer lo que han representado las intervenciones armadas hacia nuestro país, inclusive cuando Estados Unidos, por medio de una guerra, de un conflicto armado, y con el consentimiento de los conservadores de la época, nos quitó más de la mitad de nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante lo que dices, Vicente, porque los mismos conservadores actuales, los herederos, los nietos, bisnietos o tataranietos de aquellos que fueron a pedir a Europa a buscar a un monarca para que viniera a gobernarlos, no a gobernarnos, a gobernarlos a ellos, es decir, los conservadores que fueron a traerse a su Maximiliano, pues son exactamente los mismos que están abogando, que están deseosos de que haya una intervención de Estados Unidos hacia nuestro territorio nacional. Mi querido Julio Broniman, ¿por qué no invitamos a la audiencia que te sigan en redes sociales? Y bueno, esperemos que para la próxima mesa, la próxima oportunidad, llegue el buen Rafiña, nuestro amigo Rafa Herrera, que hoy se le complicó por cuestiones técnicas. Mi querido Julio. Bueno, Vicente, primero que nada, muchas gracias a ti y a Ceci por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes aquí en Sin Censura. Un abrazo a Toño. Toño, te mando un abrazo a la distancia. Mis mejores deseos para ti y para toda tu familia. Y también le mando un abrazo a la distancia a todas y a todos los que están y estuvieron y van a estar atentos a esta transmisión, y mis mejores deseos para ustedes y todas sus familias en este año que está empezando. Y bueno, a mí me pueden seguir en X como @César_Bron. Muy bien, pues te mando un abrazo, Julio. Mi querido Toño, sé que estás corriendo también para abrir el changarro en la tienda de enfrente, ahí con Toño Ruiz, en donde hay que apoyar con los likes, con las suscripciones, con los superchats, para que continúe la verdad con justicia. Y bueno, pues a darle, mi querido Toño. Vicente, hubo comentarios muy feos, muy groseros, muy agresivos y ofensivos en contra de tu servidor, querido Julio, querida doña Ceci, ante mi propuesta de que de canciller necesitamos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Solo me quiero despedir con este byte, es muy pequeño, es un byte de hace 5 años, de cuando nuestro querido presidente estuvo ahí en la Casa Blanca, y pues ahí pudo dominar a la bestia, pudo manejar al monstruo. El único que ha podido hacerlo con un gran equipo ha sido él. No estoy diciendo que no pueda hacerlo la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues la presidenta, estoy hablando de una, lo está haciendo muy bien. Yo lo que creo es que una gestión de canciller, pues es para alguien con madera de esto, no, con mucho respeto. No es el doctor Juan Ramón de la Fuente, podría ser Marcelo Ebrard, pero creo que el mejor para este puesto, y él mismo se ha ofrecido en caso de que se afecte o que se amenace a la soberanía de México y se amenace a la presidenta. Él mismo lo ha ofrecido, lo ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se lo mandé así, no sé si lo podemos poner ya más para cerrar. Un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Que viva la amistad de nuestras dos naciones. Que viva Estados Unidos de América. Que viva Canadá. Que viva nuestra América. Viva México. Viva México. ¡Viva México! ¡Viva! Fantástico, hermoso, señor presidente. ¡Viva México! Así es, mi querido Toño. Nos vamos al rato ahí en tu canal con Toño Ruiz. Gracias, mi querido Julio. Gracias, Julio. Gracias, Vicente. Los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias. Y saludos al buen Rafita, que seguramente en la próxima nos acompañará. Déjenme